Entonces, chicos que disfrutan de un buen escalofrío que les recorre la espalda. Hoy compartiré con algunas historias espeluznantes que circulan por ahí, las que hacen que miras 2 veces en la oscuridad antes de irte a dormir. No cualquier cuento. No son informes reales, recogidos de viejos foros de internet, de esos que muchos ya ni siquiera recordamos que existieron. Y mira, apuesto a que la mayoría de ustedes nunca oído hablar de estas historias, porque en ese momento muchos estaban aún más preocupados con juegos infantiles que con misterios siniestros. Por supuesto, debe haber algo. Canal que ya ha explorado este tema, pero hoy vamos a profundizar en estos casos de una manera que le dejará la piel de gallina. Antes de empezar, ponte cómodo, toma un snack para calmar los nervios. Porque lo necesitarás y no olvides seguir el canal y las redes sociales, donde hay historias exclusivas que no salen en los vídeos y te mantienes actualizado. Todo lo que está por venir. Ahora prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es una invención guionista ni esas leyendas que alguien inventó para asustar a los demás. Eso nos pasó a mí, a mi hermano y a nuestros amigos. Cada palabra aquí es verdad. Sin exageración, sin dramatización. Los hechos están sobre la mesa y depende de usted decidir qué creer. Crecí en uno de esos pequeños pueblos en lo profundo de las montañas de Utah, así que aislados que la civilización más cercana estaba a horas de distancia. Nuestra casa era enclavado en un cañón, y si salías por el patio trasero, cruzabas un campo de a unos 180 metros se llega a un río y a una pequeña zona de bosque. Llamamos ese lugar del fondo del río por razones obvias. Era verano y estaba a punto de cumplir 16 años. Nuestra casa era el punto de encuentro de la multitud, siempre había fiestas. Había gente por todos lados y al final de la noche, sin falta, encendíamos una fogata en el patio trasero. Era esa atmósfera, guitarras tocando, risas, el centelleo de las estrellas y el crepitar del fuego. Hasta que una de esas noches, alguien sugirió contar historias de terror. Uno de mis mejores amigos vivía a unos kilómetros de distancia, calle abajo. Y su casa estaba a la misma distancia de ese fondo del río. La conversación que comenzó con leyendas inventadas, pero pronto dio un giro más serio cuando decidió. Comparto 2 experiencias que había vivido allí. La primera fue cuando estaba niño, alrededor de 10 u 11 años. En pleno invierno se despertó al amanecer sediento, bajó a buscar agua y mientras bebía, miró por la ventana que había encima del fregadero que estaba justo en el fondo del río. Fue entonces cuando vio la cara de un hombre pegada en el vaso, observándolo desde fuera. El vaso se le escapó de las manos, se rompió en el suelo y él. La madre corrió a ver qué había pasado. Encendieron la luz del porche, pero no había nadie, ni huellas en el suelo cubierto de nieve fresca. Debe haber sido un reflejo, concluyó, pero persistió la sensación de que algo no estaba bien. La segunda historia ocurrió unas semanas después. Jugó en la nieve pronto. Después del anochecer, cuando de repente su perro comenzó a ladrar y gruñir en la dirección desde el fondo del río. Miró a su alrededor, no vio nada, pero sintió mariposas en el estómago. Como si algo estuviera mal. Decidió regresar a casa, pero cuando estaba casi en la puerta trasera escuchó al perro chillar detrás de él, como si lo hubieran golpeado. Asustado, y entonces el animal vino corriendo hacia él, aterrorizado. Se dio la vuelta, pero no había nada. Entró temblando a la casa y, desde entonces, no volvió a sentirse como en casa. Cerca de ese lugar. Eso sí, al ser un grupo de jóvenes llenos de testosterona y ganas de demostrarlo. Coraje, algunos amigos no lo pensaron 2 veces antes de sugerir una expedición al fondo del río. La noche estaba despejada, casi llena, con buena visibilidad. 5. Muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios para ir primero, dejándonos al resto de nosotros, unos 15, cerca del hoguera. Pasaron unos 10 minutos, no había tiempo suficiente para ir y volver, pero regresaron corriendo, diciendo que habían visto algo. Nada más.
Al fin y al cabo era común ver vacas, venados o incluso coyotes por esos lares. A nosotros. Él se rió, se calmó y volvió a la música. Pero había algo extraño en el aire. Un amigo de mi hermano, un tipo grande casi 2 metros y más de 100 kilos, que estaba sentado de espaldas al fondo del río. Parecía nervioso ya que el grupo había regresado. Siguió dando vueltas todo el tiempo. Como si esperara que algo apareciera detrás de él. No era propio de él. Hasta que se graduó un segundo grupo, esta vez más preparado. Entramos a la casa. Cogimos linternas, bates de béisbol, palos de hockey, todo lo que pudimos. Servir como arma improvisada. Éramos unos 10, incluyéndome a mí. Caminamos hasta el fondo del río y cuando estábamos a mitad de camino, una sensación pesado me invadió. No era un miedo ordinario, era algo más profundo, primario, como si cada instinto de mi cuerpo gritaba que volviera. He sentido algo similar desde hace años. Antes, cuando me apuntaron con un arma y supe al instante que mi vida estaba en riesgo. Fue entonces cuando escuchamos un silbido bajo, casi como el viento entre los árboles, pero aún así. Estábamos lejos del bosque. El sonido vino de un lado, luego del otro y luego de la derecha. Detrás de nosotros, tan rápido que ningún ser humano podría moverse así sin hacer ruido. Nos amontonamos, aterrorizados. Se repitió el silbido y 2 amigos con linternas iluminaron el lado izquierdo. Por una fracción de segundo vimos un silueta oscura de entre 1 y 1,2 metros de altura, con 2 puntos rojos brillantes. ¿Dónde deberían estar los ojos? Antes de que pudiéramos reaccionar, la cosa desapareció en una velocidad inhumana. No necesitábamos ponernos de acuerdo en nada, volvimos corriendo a casa como si el infierno nos pisaba los talones. Cuando llegamos, la decisión fue unánime. Nadie quería quedarse allí ni un segundo más. Nosotros apagamos el fuego lo más rápido posible. Si has leído bien, algunos de nosotros simplemente hicimos un círculo y bueno, usaron lo que tenían a mano para asegurarse de que no quedara ni un solo carbón. Nos subimos a los coches y nos alejamos a toda velocidad. 1 hora después, mi hermano y yo regresamos a casa. Al entrar al patio, notamos cara con el fuego encendido de nuevo, como si nadie lo hubiera tocado. Ya desde con los pelos de punta agarramos la manguera para apagarlo de una vez por todas y notamos algo aún más extraño. Toda la leña que estaba amontonada a unos metros de distancia había sido tirada dentro de la hoguera. No hubo explicación. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente tuvimos el tradicional almuerzo. Domingo familiar. Mi padre creció en los años 50 en la casa de al lado, y cuando los padres preguntaron cómo estuvo la noche anterior y mi hermano respondió, estuvo genial, pero dudo que alguien quisiera volver. ¿Por qué? ¿Has visto a Bujiman?, preguntó. Mi padre, ¿en serio? Mi hermano se rió, sí, papá, vimos a Bujiman. Y luego para nuestro asombrado, mi padre respondió, ¿en serio? Yo también lo he visto. Yo tenía entonces unos 9 años. Estaba enfermo con fiebre, pero lo recuerdo como si fueron hoy. Miré por la ventana en el crepúsculo y vi una figura oscura cerca del buzón correo. La cabeza estaba un poco por debajo de la parte superior de la caja, y los ojos brillaba en rojo. Mi hermano y yo nos miramos sin palabras. Él ya tenía. Me contó lo que pasó la noche anterior, pero en ese momento supimos. Nuestro padre no estaba inventando nada. Unas semanas más tarde estábamos nuevamente reunidos alrededor de una fogata en el patio trasero cuando de repente notamos un extraño destello proveniente del fondo del río. Nos subimos al auto y nos dirigimos a la casa de mi amigo. Desde allí vimos que la zona estaba en llamas. Llamamos a los bomberos, pero como era terreno público, decidimos acercarnos mientras ellos no llegaban. El fuego no era fuerte y cuando nos acercamos vimos que solo eran unas líneas de pasto ardiendo en un círculo de unos 3 metros de diámetro. Pensamos que daríamos
Me costó mucho borrar con los pies, pero cuando miré más de cerca, uno de mis amigos se subió. Un árbol y, después de unos segundos, dijo: «Chicos, esto es una estrella». 5 puntos. El más aterrador. El fuego debía haber estado ardiendo durante al menos 20 o 30 minutos. Cuando llegamos, pero la hierba se había quemado hasta adquirir la forma perfecta de un pentagrama sin extenderse más allá de esas líneas. Era como si algo o alguien había controlado cada centímetro de esas llamas. Y esto no ha terminado. Días después descubrimos que unos años antes, la policía arrestaron a un grupo de personas en el fondo del río por era adoración al diablo. Quemaban pentagramas en el suelo con regularidad y sacrificaron animales. En menos de un año, esta historia se extendió por todo el mundo. Pueblo como un reguero de pólvora, convirtiéndose en una leyenda urbana que todos lo sabían, pero pocos se atrevían a mencionarlo en voz alta. Fue en primavera que mi hermano tomó una clase de mitología en la universidad. El proyecto. El objetivo final era crear un mito original. El profesor, conocedor de la historia del fondo del río, sugirió para que lo use como base, dándole una profundidad que solo la mezcla entre la realidad y la ficción podían ofrecer. Mi hermano luego profundizó en la mitología griega y esculpió un personaje oscuro, Nepus Goufin, o simplemente Go, un mortal maldecido por Zeus por su relación con Hera, condenado a vagar como un demonio de río, una criatura atrapada entre mundos, alimentándose del miedo a quienes se atrevían a acercarse a sus aguas. Pero una leyenda no puede sostenerse sin pruebas. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron cuesta abajo. Decidimos recrear esa primera noche, una hoguera con 15, 20 personas. Guitarras, historias de terror y, por supuesto, las leyendas de Go. Lo llamamos ritual, pero de hecho, era un señuelo. Y al parecer, algo mordió el anzuelo. Después de horas de canciones y risas forzadas, decidimos que era el momento. Armado con una cámara de visión nocturna, un potente reflector, linternas, pistolas de paintball y una fuerte dosis de paranoia, nos dirigimos al fondo del río. Cada paso fue más pesado que el anterior. A medio camino ya había bastante para ese miedo. El espíritu primitivo regresó, no el miedo a un susto, sino la gélida certeza de que algo había dentro de nosotros. Cazado. Esta vez no hubo pitos. Solo el sonido de algo rápido cortando el aire demasiado cerca de nosotros. Nada que las linternas o la cámara pudieran captar. Aún así, seguimos adelante. Estábamos a unos 18 metros del cauce del río, donde un pequeño cerro separaba el río. Campo de agua. Quien iba delante se detuvo de repente y pidió el reflector. Cuando la luz atravesó la oscuridad, ella estaba allí. Una figura pequeña, negra, de no más de 1,2 metros de altura, con 2 puntos. Rojo brillante donde deberían estar los ojos. Parecía un niño encapuchado. Pero tan denso en su negrura que parecía un agujero en el tejido de la realidad. No se movió. Él simplemente nos miró. ¿Ves esto?, gritó alguien con la voz entrecortada. El camarógrafo, presa del pánico, se limitó a repetir: «Sella, maldita sea, Sella». Dio 2 pasos lentos hacia un árbol cercano, desapareció detrás del baúl y no salió por el otro lado. No hubo discusión. No hubo coraje. Puro pánico. Corremos como nunca antes. Antes, tropezando en la oscuridad, hasta que llegamos al patio trasero, donde una valla. El alambre de púas nos separaba de la seguridad. La luz de la casa brillaba como un faro y creímos por un tonto momento que estábamos a salvo. El operador fue el último en saltar la valla. Mientras lo hacía, todavía filmando, algo le hizo. Date la vuelta bruscamente antes de saltar. Cuando todos estábamos del otro lado, sin aliento, decidimos revisar la grabación. Al principio nada. Solo oscuridad, risa nerviosa, el sonido de nuestros pasos. Hasta llegamos al cerro. La cámara se negó a enfocar. Todo se volvió borroso.
El operador lo baja, mira al suelo. Enfoque perfecto. Levántate de nuevo, borroso. Escuchamos el sonido de ella moviéndose detrás del árbol. Y luego de repente un clic. La imagen se ajusta con una nitidez repugnante. Nada. Solo la colina vacía. Mierda, murmuró alguien. Mi hermano, pálido, rebobinó la cinta. Fue cuadro por cuadro a través de la parte borrosa, como si tan solo pudiera extraer alguna verdad oculta de esos píxeles distorsionados. Nada. Hasta casi al final, cuando estábamos a punto de rendirnos, amigo mío, lo mismo que contó historias la primera noche y gritó. Detener. Regresar. Y ahí estaba. En el momento exacto en que el operador saltó la valla, la cámara, sin querer, giró ligeramente hacia la izquierda, capturando el patio. Y ella estaba allí. La misma figura negra, los mismos ojos rojos, a menos de 5 pies de distancia. Distancia de la valla. Dentro de nuestro patio trasero. Ninguno de nosotros lo había visto. Ninguno de. Teníamos sentido. Pero la cámara la captó. En aquel entonces grabábamos en cintas VHS. Mi hermano y mi amigo editaron el material creando 2 copias, una para nosotros, otra para el profesor como parte del proyecto. Años más tarde, cuando decidimos revivir esa noche, la cinta había desapareció. Registramos cada rincón de la casa. Nada. Desesperados, llamamos al profesor de mitología, que solía mostrar él. Grabando en tus clases. ¿Tu respuesta? También había perdido la copia. Hoy nunca volví al fondo del río. Y evito contar esta historia porque sé lo que. ¿Qué pensarán? Que lo inventé yo, que era solo el miedo a la juventud, que la mente predica. Regiones. Pero sé lo que vi. Sé cómo nos sentimos. Fue real. Y fuera lo que fuese, quería matarnos. El verano siguiente me trajo de regreso a la ciudad después de mi primer año de universidad. Conseguí un trabajo limpiando el turno de noche en un cine local. De 4 a 10 horas. El lugar era nuevo, construido a principios de los 90, con 3 habitaciones. Grandes, 4 medianas y 3 pequeñas. Mi papel. Limpiar todos los cines. Mientras la ciudad aún dormía. El trayecto desde casa hasta allí duraba 20 minutos en coche, y el cine estaba en un punto aislado. Dijeron que antes de la construcción, ese terreno era en parte pantano, en parte finca abandonada, y el resto pertenecía a un centro de preservación ambiental. En él. Las primeras semanas no ocurrió nada inusual. Éramos 2 o 3 por turno y él. La mayor parte del tiempo trabajaba solo, con auriculares y una lista de reproducción para reproducir. Ahogar el silencio. Hasta que un día me llamó el gerente. ¿Alguna vez has venido aquí por la mañana y has encontrado las puertas abiertas? Negué con la cabeza. Luego me dijo que varias mujeres se habían quejado de un hombre alto y delgado, vestido con traje negro y sombrero de copa, que los seguía de habitación en habitación, a veces. Incluso entrando a los baños de mujeres. Algunos, aterrorizados, incluso llamaron al policía. Los adolescentes del equipo diurno lo apodaron el hombre alto. Aunque parecía preferir a las mujeres, algunos empleados varones también lo hacían. Habían visto deslizándose por los pasillos como buscando algo o alguien. Intentaron perseguirlo pensando que era un invasor, pero él simplemente desapareció. De los 12 cines, sin embargo, había uno que nadie quería limpiar, la sala 5. Al principio pensé que era simplemente una tontería. Hasta que entiendas por qué. La sala 5 estaba aislada de los demás cines, en una ala casi olvidada del edificio. El personal de limpieza se quejó de dolor y hemorragias nasales inexplicables. Fuertes dolores de cabeza que duraban días y, sobre todo, la sensación asfixiante de que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Fue allí donde tuve mi primer encuentro con lo sobrenatural. Y como siempre sucede en estas historias, empezó como un día común.
Acababa de terminar de barrer el vestíbulo y estaba siguiendo la rutina de limpieza de la habitación 5. Primero, recoger vasos desechables y palomitas sobrantes esparcidas por el suelo, solo entonces. Aspiradora y escoba. Con los auriculares del iPod ahogando el silencio del cine. Vacío, agregué los vasos uno por uno, pero no pude quitarme la impresión de que algo estaba parado justo detrás de mí. Me di la vuelta varias veces, arrancándome los auriculares. Con irritación, incluso gritando al vacío, ¿hay alguien ahí? Nada. Solo el eco de mi propia voz se pierde entre los asientos. Era solo otra mañana. Aburrido, sin motivos para sospechar que algo andaba mal. Hasta que 20 minutos después, mientras barría los escombros de debajo de las sillas de los últimos filas, oí pasos. Alguien estaba corriendo. Miré hacia la pantalla y vi por un momento, según la silueta de un chico delgado y rubio, desapareciendo a gran velocidad por la puerta lateral que conducía al largo pasillo trasero. Solté la escoba sin pensó y salió tras él. Llegué al pasillo, luego al vestíbulo, nada. No hay señales del niño. Fue entonces que vi a Jeff, mi manager, fumando afuera de la entrada principal con ese aire de alguien que ya ha visto demasiado como para sorprenderse. ¿Quién era ese chico?, pregunté jadeando. Me miró con una expresión entre escéptica y divertida, como si estuviera decidiendo si reír o preocuparse. Luego suelta una carcajada. Seco, de esos que suenan a veredicto. Ah, entonces también conociste al ¿Charlie? Charlie. Ese fue el nombre que los empleados le dieron al chico fantasma que, según los informes, le encantaba hacer cosas malas durante las sesiones en la sala 5. Visitantes se quejaron de un niño rubio corriendo por los pasillos tirando botes de basura. Esparcir papeles, esconder objetos, siempre en la habitación 5, siempre desapareciendo. Antes de que alguien pudiera interceptarlo. Los empleados mayores lo llamaron cariñosamente de Charlie por el parecido con el personaje de la película A Fantástica Fábrica de Chocolate. No era exactamente peligroso, solo molesto. Una plaga sobrenatural que convirtió la limpieza matutina en una pesadilla. Cosas fuera de lugar y doble trabajo. Nunca lo vimos con el hombre alto, pero hubo quienes teorizaron que eran padre y hijo. Una familia de invitados permanentes al cine, por así decirlo. Mi único y última experiencia con el hombre alto tuvo lugar unas semanas después de la incidente con Charlie. Y si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, lo habría hecho. Entregué la insignia al mismo tiempo. La rutina era sencilla, el que llegaba primero por la mañana subía a la sala de profesores. Proyectores para encender las luces de todos los auditorios. Tarea banal, si no fuera por él. Hecho de que el piso superior era un laberinto de figuras de cartón de tamaño natural. De personajes de películas, carteles gigantes y sombras que cobraron vida en él. Oscuridad. Había hecho esto varias veces antes, pero esa mañana algo andaba mal. Diferente. El foco de atención en mi teléfono celular, porque el teléfono ya no estaba, más tarde descubrí que era otro de los chistes de Charlie. Apenas iluminó el camino mientras yo avanzó por el pasillo, activando los interruptores uno por uno. La noche anterior, yo había pasado la noche despierto, viendo reposiciones de The Andy Griffith Show. Y la melodía del tema todavía resonaba en mi cabeza. Silbó distraídamente mientras caminó hasta que se detuvo. El aire se volvió espeso. La sensación de ser observado, que antes era solo una incómodo, ahora estaba seguro. Unos metros más adelante, en la zona de proyectores en los cines IMAX, una de las figuras de cartón me miró fijamente. No era inusual, el lugar estaba lleno de ellos, así que lo ignoré y busqué el siguiente interruptor. Hasta que ella se mudó. Se me heló la sangre. Lo que había tomado por otro corte de cartón era, de hecho, cierto, la silueta encorvada de una figura humana. Y ella silbó. Lo mismo. Melodía de Andy Griffith, pero distorsionada, arrastrada, como salida de un garganta que no fue hecha para producir sonidos.
Lentamente, casi a cámara lenta, la figura se enderezó. Y se puso de pie. Y se puso de pie. Hasta que llegué a una altura que desafió cualquier proporción humana, más de 2 metros de sombra alargada, iluminada solo por las luces rojas de emergencia y el brillo fantasmal de la monitores proyectores. Comenzó a moverse hacia mí manteniendo el silbido, ahora una versión grotesco, casi burlándose de la canción que yo mismo tarareaba minutos antes. Mis músculos se agarrotaron. No por miedo, sino por algo peor, parálisis. Como si mi cuerpo había comprendido, antes que mi mente, que correr no sería una opción. Él avanzó con paso desigual, arrastrando ligeramente su pierna izquierda, como si cojeaba. O como si algo te estuviera hundiendo. 3 pasos. 4. Se detuvo. Algo o alguien llamó tu atención. Lo vi girar lentamente su torso hacia una puerta al final del pasillo, la que conducía a la sala de control principal. Fue él. Suficiente para romper el hechizo que me mantenía en el suelo. Me di vuelta y corrí por él. Escaleras tropezando como si el aire mismo intentara detenerme. Me quedé de pie en la entrada, temblando, hasta que empezaron a llegar los primeros empleados. Cuando les conté lo que había pasado, recibieron la historia con una mezcla de resignación y humor negro. Ah, es solo el hombre alto. No lastima a nadie. Como si eso fuera un consuelo. Como si la mera existencia de eso no fuera una razón. Lo suficiente como para no volver a poner un pie en ese lugar. No esperé para saber si tenían razón. El mismo día llené mi renuncia. Música distorsionada de fondo. Años antes, cuando yo tenía 13 años, mis abuelos tenían una casa al lado. Borde de un lago, escondido en una península cubierta por un bosque tan denso que la luz del sol apenas podía atravesar las copas de los árboles. Como pasaron la mitad del año en Florida, dejaron el lugar a disposición de sus hijos, mis padres y tíos, quienes lo utilizaban como una especie de refugio de verano. Y fue allí, entre los troncos retorcidos y el olor a tierra húmeda, que escondía los secretos de aquellos arroyos. Serpentearon a través del bosque, desembocando en una amplia y oscura masa de agua que lamió la parte trasera de la propiedad. En algunos tramos, las corrientes cavaron pozos de profundidad con aguas tranquilas y visibilidad que se perdía al metro. A fondo. Uno de estos lugares, mi favorito, estaba entre 3,5 y 4 metros. Profundo según mis medidas infantiles y probablemente exageradas. A los 13 años todo parece más grande. Especialmente cuando tienes miedo. Lo que hizo que ese pozo fuera aún más tentador fue una cuerda gruesa atada a un rama alta de un roble. Te balanceaste, tomaste impulso y en el momento justo fue lanzado en el aire, cayendo de cabeza al agua oscura. Era el tipo de broma que en retrospectiva, parece una sentencia de muerte disfrazada de diversión. Pero en ese momento yo solo vi aventuras. Hasta la noche decidí poner a prueba mis límites. Solo ese Salvador que sentí agarrando mis pantalones rotos fue, casi con toda seguridad, una alucinación de mi cerebro asfixiado, un último esfuerzo desesperado de la mente para mantenerme vivo. Fue ese espasmo involuntario el que desgarró el tejido, liberando mis piernas para moverse. O tal vez fue simplemente física básica, el cuerpo humano, incluso cuando está agotado, todavía flota. No importa. Lo que importa es que yo sobreviví. Y años más tarde, cuando pensé que había visto todo lo que el miedo podía la vida me demostró que estaba equivocado. Música suave, casi imperceptible. Pido disculpas por la extensión, pero algunas historias no se pueden contar. Medio. Especialmente cuando te tildan como a un hierro candente. Fue durante mi estancia en Kosovo, donde las noches eran largas y las misiones, un baile. Silencio entre la sombra y la supervivencia. Nuestro equipo operaba frecuentemente en él. Oscuridad, cubriendo distancias imposibles en un tiempo récord, siempre con el riesgo de
Ser descubierto. Y como en toda buena historia de terror, había luna llena. Ilumina el escenario. Esa noche éramos 7, 4 veteranos y 3 recién llegados que todavía estaban aprendiendo a moverse como fantasmas. Cerré la formación, con L delante de mí un soldado, en quien confiaba ciegamente. Nuestra misión era simple, infiltrarnos en una zona remota. Confirmar el tránsito de municiones y desaparecer antes del amanecer. 17 kilómetros de campo abierto, una luna generosa y la soberbia de quien ya había hecho eso antes. Nada podría salir mal. Los primeros 10 kilómetros transcurrieron sin incidentes. Hasta que, mientras nos preparamos, al cruzar el último tramo antes del punto de extracción, escuché algo. Un ruido seco. Como ramas que se rompen a 50 metros de distancia. Yo también lo escuché. La columna. Siguieron adelante, los recién llegados en el centro aún no tenían el instinto de controlar la situación. Retroceder cada 20 pasos. Nos quedamos atrás cubriéndonos de avance. Corto. El sonido se repitió. Le ordené a L que alcanzara al grupo mientras yo me quedaba atrás. Detrás, inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando vi temblar los arbustos. No fue el viento. No era un animal. Era algo. Observando. Me quedé quieto durante 2 interminables minutos controlando mi respiración. Dedos apretando el arma. Cuando L y los demás regresaron a rodear el área, no había ningún. No había nada. Sin huellas. Sin señales. Solo las risas ahogadas de los colegas, ustedes dos. Se están haciendo demasiado viejos para eso. Seguimos adelante. Yo de nuevo en la retaguardia. L frente a mí. Esta vez. Al principio no hay sonido. Hasta que llegamos a un huerto iluminado por la luna, donde él. Los árboles escasos ofrecían poca cobertura. Fue entonces cuando la escuché. Una risa. Luz. Para niños. Como una niña jugando al escondite. Esconder. No era el tipo de cosas que mi mente entrenada para esperar amenazas. Real, inventario. Él ya estaba 20 metros más adelante esperándome. Me puse en cuclillas. Detrás de un tronco explorando el suelo con los ojos. Y entonces la vi. Entre las ramas de un roble se formó un rostro. Pequeño. Pálido. Ojos. Luces brillantes fijadas en mí. Ella sonrió. Él saludó. Me reí de nuevo, un sonido dulce sin malicia, y luego se disolvió nuevamente en la corteza del árbol, como si nunca hubiera estado allí. Se me heló la sangre. No se lo dije a nadie. Corrí para alcanzar a L, tragándome la bilis que subió por la garganta. Estás perdiendo la cabeza, repitió mentalmente. Estrés. Cansancio. La mente juega malas pasadas. 2 semanas después, mientras acompañaba a un grupo de zapadores en la misma región, encontraron un campo minado recién excavado. Plantado en el camino por el que los niños iban a la escuela todos los días. Desarmado. Las bombas salvaron vidas. Me sentí útil por primera vez en semanas. Hasta que regresé a la base y encontré a mi equipo regresando de esa misma maldita zona. L. No me estaba riendo. Mientras los demás se burlaban, oye, L no quiere ir a su lugar favorito, ¿eh? Me arrastró hasta un rincón en cuanto me vio. ¿Qué viste esa noche? Preguntó en voz baja. Me encogí de hombros. Nada. Solo sombra y viento. Nuestras mentes inventan cosas cuando estamos cansados. Sus ojos ardieron en los míos. Mentir. Sé que la viste. Yo también lo vi. Dime que no estoy loco. Tragué fuerte. No estás loco. ¿Dónde la viste? Insistió. En el roble, respondí sin pensar. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Cómo lo sabes? Yo estaba 40 metros detrás de ti.
No había manera de ver. ¿Dónde miraste? Nunca le había contado a nadie sobre esa cara. Nunca di ninguna pista. Pero yo lo sabía. La música crece tensa. Ahora una historia de un suscriptor. No es largo, pero es de esos que se pegan a la piel. Y si tienes una experiencia como esta, no tiene por qué ser tuya, compártela en comentarios o en el chat de Telegram. Vayamos hacia ella. Boba era uno de esos tipos que no ves todos los días, pero cuando lo necesitas, él aparece. No éramos mejores amigos, pero si uno de nosotros estaba metido en una mierda, él otro lo dejó todo. Esa noche toda la ciudad estaba a oscuras. Hice mi cena a la luz de las velas cuando el celular vibró, mensaje de Boba. No recuerdo él. Palabras exactas, solo urgencia. Me puse la chaqueta y salí corriendo. Vivió 2 cuadras, pero 7 pisos sin ascensor son una eternidad cuando no lo sabes. Lo que encontrarás. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entré lentamente. Boba estaba en la cocina. Una vela parpadeante sobre la mesa, el cigarrillo ardiendo entre sus dedos temblorosos. Antes de que pudiera preguntar, empezó a hablar con voz ronca: Dima, esto es una enfermedad. Locura absoluta. Escúchame antes de decir algo. Respiró hondo. Hace media hora subí las escaleras con la linterna de mi celular. Nodo. Segundo piso, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y ella estaba ahí. Una anciana. Pero no. Estaba allí cuando pasé hace 5 segundos. Me quedé paralizado. Ella simplemente sonrió. Y. Entonces. Pensé para mis adentros, bueno, es solo una anciana, ¿qué hay que temer? Extendí el mano ofreciéndole ayuda, pero ella permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, el chal cubriendo su frente como un sudario. No estoy aquí para perder el tiempo con nadie. No quiere que la ayuden, murmuré, ya irritada. Le di la espalda y comencé a subir las escaleras. Pasos de 2 en 2 como si quisiera escapar no solo de ella, sino de mí. Propia cobardía. Solo en el 4.º piso la vergüenza me golpeó como un puñetazo en el estómago. 30 años, hago ejercicio 3 veces por semana y aquí estoy, huyendo de una señora en falda raída. Decidí bajar, encontrar a esa anciana y demostrarme a mí mismo que no era. Era un miedoso. Pero cuando me di vuelta, ella estaba allí. Justo detrás de mí. Esta vez. No hubo sonrisa. Solo el silencio espeso como plomo fundido, y ese olor a tierra húmeda y algo podrido como recién desenterrado. El instinto gritó antes de que la razón pudiera reaccionar. Bajé las escaleras a trompicones. Pasos que golpean bajo mis pies como tambores de guerra. Solo me detuve en el 6.º piso. Jadeando con la espalda apoyada contra la fría pared. No está aquí. No está aquí. Repetir. Como un mantra mientras los ojos se movían por cada rincón de las escaleras. Nada. Solo sombras y el eco de mi propia respiración entrecortada. Alivio. O casi. Porque cuando me acerqué a la puerta del apartamento de Boba, algo me hizo mirar atrás por última vez. Y allí estaba ella. En la misma plataforma donde yo. Se había detenido, inmóvil como una estatua de cera. Le temblaban tanto las manos que casi no pude girar la llave. Cuando por fin se abrió la puerta, un empujón brutal me arrojó contra la pared y ella entró. No caminó. Resbaló como el humo. Siendo absorbido por una habitación oscura. Por un segundo pensé en correr. Al descender esos 6 pisos como loco y... Nunca vuelvas. Pero luego la ira venció al miedo. ¿Qué diablos? Un viejo yo. Me invade y voy a huir como un ratón. Respiré hondo y entré, decidida a afrontarlo. Allá. Busqué en cada habitación, tiré harina al suelo entre las puertas para marcar huellas. Escudriñé cada rincón con la linterna de mi celular. Nada. Ni un suspiro, ni un
crujiendo en el suelo. Como si se hubiera disuelto en el aire. Fue entonces cuando Boba rompió el silencio, su voz era tan baja que apenas se podía llamar voz. Susurró. Ella no se fue. No pudo. Oiría el portazo. Sus ojos brillaban febrilmente en la penumbra. Necesito que te quedes aquí, Dima. A la entrada de la habitación. Mientras busco dentro. Creo que ella salta de una habitación a otra cuando me doy la vuelta. Como si estuviera jugando. Del escondite. Pero 2 personas pueden arrinconarla. Debería haberme reído. Debí haberle dicho que estaba alucinando, que esa mierda. El viejo edificio tenía más ratas que fantasmas. Pero había algo en la forma en que él sostuvo mi brazo, sus dedos fríos, su uña rota clavándose en mi piel. Eso me hizo tragarme mis palabras. Y entonces se apagó el móvil. La batería se agotó. Nos quedamos allí en la oscuridad con solo una vela parpadeante entre nosotros, mientras Boba susurraba. Por favor, hermano. No me dejes solo con ella.